Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Energía Argentina, El Debate, cuarta temporada. A ver, hoy vamos a hablar de energía nuclear, a veces cuestionada por sus riesgos, pero defendida por sus bajas emisiones. Este tipo de energía, nosotros nos preguntamos, ¿ganará protagonismo en la matriz local? A ver, Argentina tiene 3 centrales nucleares y se está discutiendo la construcción de una cuarta usina. ¿Para qué? Para aumentar la oferta de electricidad. A pesar de los accidentes de Fukushima y del recordado Chernóbil, que generan dudas sobre la seguridad de poder operarlas, hoy hay 60 centrales en construcción en todo el mundo. El país tiene un lugar destacado en el desarrollo atómico y hasta ahora cumple con rigor las normas de seguridad. Pero levantar una usina nuclear implica encarar una costosa obra pública. ¿Argentina necesita realmente una nueva central nuclear? ¿Con qué tecnología y en qué condiciones económicas? La comunidad energética se divide entre militantes y opositores. Queremos escuchar aquí todas las voces. Por eso hoy nos visita el exsecretario de Energía y Minería, Emilio Apud, y se van a sumar al debate el prestigioso ingeniero nuclear Juan Pablo Ordóñez y el sociólogo que fue subsecretario de Energía Nuclear, Julián Gadano. Quédate hasta el final porque, como todas las semanas, hay un plus. Te vamos a revelar lo que pocos cuentan de las negociaciones por una cuarta central nuclear. Así comienza Energía Argentina, el debate. Vamos. Bueno, por supuesto que cuando hablamos de energía nuclear, en términos de uso pacífico, ¿no? Genera controversia, sí, y esto lo vamos a hablar hoy, esta noche aquí en nuestro programa. Acordate, podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp 11 31 22 4168. También tenemos Instagram, @energiaargentina.eldebate. Este segmento lo auspicia Tecpetrol, la energía nos conecta. Saludamos a nuestro prestigioso panel. ¿Cómo te va? Hola a todos. Hola. Primero, ¿cómo van pasando las restricciones? ¿Todo bien? Hola, Cledis. Todo bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Disciplinados. Muy bien. Disciplinados Muy con disciplinado, responsabilidad. ¿no? Ingeniero José Luis Ureda. Muy disciplinado. Disciplinados, me parece bien. Muy a mi pesar. Bueno, muy a tu pesar. Bueno, y muy a pesar de muchos argentinos, hay que Sin decirlo, duda, ¿no? sin duda. Carlos Seguía, vos venís de Neuquén. Me gustaría preguntarte específicamente sobre el sistema sanitario que está detonado, ¿no? En Neuquén está, yo entiendo que es un programa el que hacemos de energía, pero no podíamos Sí, no obviar podemos soslayar hoy el tema. lo que está pasando en Neuquén y en varias provincias, Sí, claro, ¿no? claro, Porque en Neuquén fundamentalmente está el 100% de las camas ocupadas, hay gente que está esperando un respirador, también en la provincia de Río Negro, que de alguna manera suma incertidumbre porque muchas veces se utilizaban camas de neuquinos que podían pasar a Chipoleti, lo divide un puente nada más, y al revés, gente de Chipoleti que podía utilizar el sistema público de Neuquén. Nunca pensamos que vamos a llegar, ¿no?, a este extremo de tener que elegir a quién salvar, a quién no. Hay muchas provincias que hoy están casi en su total capacidad, al 90 o al 95% de la utilización de camas de terapia intensiva. Esto es realmente dramático. Es dramático. Por eso nos pareció bien la iniciativa de la producción del próximo programa, hacer un programa específico de lo que está pasando con la pandemia, quizás relacionado con los puestos que se han perdido de trabajo en lo que tiene que ver con la energía. Me parece que ese es un gran desafío para el próximo Seguro, programa. y lo vamos a tratar en detalle en nuestra próxima emisión. Vamos a volver ahora al tema de la energía, pero antes agradecemos a Pan American Energy, energía responsable.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Bueno, hay que decir que Argentina tiene 3 centrales nucleares, Atucha 1, Embalse, Atucha 2. Se dice que se está promoviendo la construcción de una 4ª central. Bueno, de eso vamos a hablar. ¿Son suficientes? ¿Son necesarias? Ya está con nosotros en nuestros estudios el exsecretario de Energía y Minería, Emilio Apud. Gracias, Emilio, por acompañarnos en nuestro programa. Bueno, antes que nada, gracias también a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Argentina. Sigamos avanzando juntos. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Para dar un dato, Argentina fue el primer país en América Latina en avanzar sobre la generación de energía, promoviendo la energía nuclear. ¿Es así, Gledis? Bueno, efectivamente Argentina ocupa un lugar destacado en el mundo, en el desarrollo de la tecnología nuclear. Pero eso no le exime de tener hoy abierto un planteo que es un planteo controvertido, como los temas que solemos tratar en el programa. Sí, siempre vamos a los temas que implican una discusión que está planteada. Y hoy está planteada la discusión de si Argentina necesita una nueva central nuclear o no. Y vamos a decir que hubo avances bastante importantes durante el gobierno de Cristina Kirchner, en el que se llegó a firmar un acuerdo con China para la construcción, un acuerdo país-país, un acuerdo preliminar macro para la construcción de 2 centrales nucleares. Con la gestión posterior, Mauricio Macri, ¿qué hizo? Puso un pie en el freno y dijo, a ver, vamos a ver ese acuerdo de qué se trata, y empezó el análisis y continuó con las gestiones avanzando en acuerdos que permitirían cerrar los contratos comerciales y financieros. Pero quedó todo en stand-by. Hoy el tema está todavía frisado y por eso la pregunta tiene vigencia. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, como vos lo decías en la apertura, Guillermo, en el mundo tenés 450 centrales nucleares que producen electricidad y hay en construcción otras 60. Con lo cual la tendencia del mundo es esa. En Argentina hoy es el 6%, ¿no? Exactamente la energía eléctrica, porque el grueso de nuestra energía es térmica. Ajá. A ver, entonces, ¿qué dice? ¿Necesitamos una nueva central nuclear? Bueno, ese es el gran interrogante. Lo primero, pero hay una pregunta justamente que es previa a esa. ¿Argentina necesita aumentar su oferta eléctrica? Porque ¿por qué se discute una central nuclear que, te acoto, Guillermo, es necesariamente una obra pública? Porque esa es la modalidad. Y previamente a cualquier decisión en ese sentido habría que hacer estudio de factibilidad, porque la ley que rige en Argentina desde el año 1994, ley de inversión pública, obliga a hacer esos estudios antes de decidir una inversión de envergadura. A ver, Gledis, esto tiene que ver ya con el cuidado medioambiental, con lo que nos rodea, ¿no? Que hoy se discute y mucho, afortunadamente. Centrales nucleares, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de tenerlas? Bueno, esta es una síntesis muy general. Acá están algunos de los principales argumentos de los amantes y de los detractores. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que no contamina en la generación de electricidad. Pero está la duda de qué pasa con los desechos que generan las centrales nucleares que producen electricidad. Claro. Esos desechos radiactivos, esos no son contaminantes. ¿Cómo se soluciona eso? Otra ventaja es que es barata de operar cuando la central ya está en funcionamiento. Pero el problema es la construcción es muy costosa. Claro. Cuando decís barata al operar, ¿redunda también en que puede ser barata para el bolsillo? No necesariamente, y ya lo vamos a ver en un minuto. Todo depende de cómo se remunere después esa electricidad y si se quiere repagar la inversión que se hizo al construir una central, que es una construcción costosa. Estamos hablando de 7 o 8 mil millones de dólares que generalmente los tiene que desembolsar el Estado porque son
inversiones Muchísimo públicas. dinero, sí. Inversiones públicas. La otra ventaja es que tiene potencia firme. ¿Qué significa eso? Que una vez que se construyó la central, esa energía está a disposición del sistema, a diferencia de otras que requieren una potencia que no es firme, que es intermitente, como suele ocurrir en el caso de las energías renovables. Bien. Vamos a ver en la próxima placa un poco de este esquema comparativo, pero con más nivel de detalle. Acá sería, ¿cuál es el costo de generar electricidad nuclear y por qué si tenemos gas? Claro, porque ¿no? nosotros nos estamos preguntando exactamente si Claro. Argentina es un país que hoy tiene el gas como protagonista de su matriz, pero tiene mucho con vaca muerta y demás. ¿Para qué plantearnos Exacto. esa alternativa? Bueno, vamos a ver algunas de las situaciones que están puestas en la mesa de análisis o de discusión. En una planta nuclear, estamos hablando de kilowatt de potencia, son algunos valores de referencia. Sí. Cuesta $8.000 el Ajá. kilowatt de potencia. $8.000. ¿Qué pasa en el caso del gas? Ese kilowatt instalado baja a 1.200. Y una central eólica, por incluir en la comparación, sube un poco a 1.500. Vemos que el kilowatt de potencia que está asociado con la inversión que se necesita es más caro. Bien, o sea, $8.000, $1.200 y $1.500. Exactamente. Para que quede claro. Vamos al tiempo de construcción. Ajá. Bueno, tiempo de construcción de una central nuclear, 7 años contra 3 o 2 de una central de ciclo combinado de gas o una eólica. El costo, y acá tiene que ver con lo que preguntabas, Sí. el bolsillo. El costo. ¿Qué es lo que Vamos a hablar, pregunta la gente, ¿cuánto no? cuesta? Claro, Dame ¿cuánto- energía, pero ¿cuánto me va a Pero costar? ojo que esto a lo mejor no es lo que afronta el usuario, Ah. pero esto es lo que cuesta, Ah, ok. lo que le cuesta al sistema, y por ahí Bien. puede haber la decisión política de subsidiar. Claro. Pero tenemos una central nuclear, $80, ¿no? El megawatt hora contra entre 53 y 70 de una gas, depende si el gas importa o no, 60 de una eólica. Y finalmente el combustible que requiere para funcionar, también vemos que hay costos diferentes. ¿Por qué? Porque en el caso de una central nuclear es barata, en el caso del gas es más caro, entre 23 y $43, y no tiene costo, obviamente, el viento. Todo tiene sus pros y sus contras, sus ventajas y sus desventajas, y básicamente hay que entender que decidir si se construye o no, cómo se construye, cómo se financia y con qué tecnología es una decisión con implicancias económicas y geopolíticas. Bien, gracias Cledis por tu excelente explicación. Ahora lo vamos a hablar con el ingeniero Apud. Nos auspicia Calf, la cooperativa de distribución eléctrica de la ciudad de Neuquén, la más grande del país y líder en el uso de vehículos 100% eléctricos. Mirá. Calf es la cooperativa de servicios eléctricos más grande de la Argentina. Nació como proveedora de alumbrado público y antes que la provincia de Neuquén. Hoy cuenta con más de 100.000 asociados y además provee de servicios de sepelios, enfermería y capacitación. Calf, con vos. Muy bien, le damos la bienvenida ahora al ingeniero industrial Emilio Apud. Fue director de YPF entre 2015 y 2019, secretario de Energía y Minería de la Nación en el año 2001. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, Guillermo. Bueno, a ver, yo quiero empezar preguntándote si supuestamente está en la agenda oficial la posibilidad de construir una cuarta central nuclear. ¿Cuál sería tu posición al respecto? Y primero hay que ver si hay un compromiso país-país. No sé si el Congreso llegó a ratificar el acuerdo que hizo Cristina Kirchner en su último gobierno con China, que se hizo no con criterios energéticos, sino con otros criterios que tenían más que ver con las reservas del Banco Central y los swaps, etcétera, y otros compromisos. O sea que no se hizo con un criterio energético. Por otro lado, el grupo de secretarios de Energía venimos machacando desde hace tiempo de cualquier proyecto, y sobre todo los públicos, lo que tiene que poner plata al Estado, tienen que tener factibilidad técnica, económica, financiera y ambiental. Entonces tendríamos que preguntarnos primero si existe eso, sobre todo la económica y la financiera para esta central. Quería agregar a lo que decía Cledis, que a nivel internacional esto va a seguir aumentando la energía nuclear, sobre todo porque ya hay conciencia de que la era del petróleo se va a acabar en los próximos 40 o 50 años. Y entonces en la transición es necesario bajar la emisión de anhídrido carbónico. Y la Agencia Internacional de Energía ha dicho que sin centrales nucleares no se pueden alcanzar los objetivos de emisión de anhídrido carbónico de la Conferencia de París. Cledis decía que hacia el año 2050 el 25% de la energía en todo el mundo va a ser dada a través de este tipo de centrales, ¿no? Eso va a bajar la emisión de anhídrido carbónico. Claro. Porque tenemos que tener en cuenta que la matriz energética mundial, si bien es parecida a la nuestra,
80% de hidrocarburos, tiene mucho carbón, ¿no? La nuestra está bendecida porque tiene 1% solamente de carbón y tiene mucho gas, y el gas emite anhídrido carbónico la mitad o más o menos de lo que hace el carbono. Entonces, acá en Argentina tenemos, por un lado, un mega yacimiento o recursos que son los segundos de shale gas a nivel mundial, ¿sí? Todo lo que no podamos colocar de gas en estos 40 o 50 años, que después los precios van a ir cayéndose por falta de demanda, va a quedar bajo tierra. Entonces, una de las estrategias que tiene que hacer el gobierno como política de Estado, no de cada gobierno que dura 4 años, acá estamos hablando de 40 o 50 política de Estado a largo plazo. Claro, es el compromiso de tratar de aprovechar al máximo el gas localmente y en la región, y ser competitivos a nivel internacional para que los barcos que vienen acá con gas natural licuado salgan de acá para allá. Bien. Pero para eso necesitas tener costos competitivos. Bien, ¿me permitís, Emilio? Porque quiero abrir ya el debate con nuestros especialistas. Perdona, estoy pensando, a propósito de la tendencia mundial, creo que en uno de los últimos libros de Bill Gates, él reivindica la energía nuclear como una manera de preservar al planeta combatiendo el cambio climático. Pero se te escucha a vos y uno piensa que Argentina, entonces, como tiene vaca muerta, no tiene que construir esa cuarta central nuclear. Lo tiene que mostrar indefinidamente. Absolutamente, ¿cómo es eso? Es mi convicción, ¿no? Pero tengo algunas razones, ¿no? Primero, nosotros emitimos de anhídrido carbónico en el tonelaje anual promedio de todo el mundo el 0,56% de las emisiones de anhídrido carbónico. O sea, no somos un país como China que tiene obligatoriamente que bajar la emisión de anhídrido carbónico. Por otro lado, si estoy hablando de gas, estoy hablando de mejorar todavía la matriz acá, pero no mucho. Ya pensá que tenemos 61% de gas, ¿no? Para producir energía eléctrica, y lo que yo estoy pensando es en exportarlo. Si no lo exportamos nosotros, lo exportan otros, ¿no? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, bueno, a nuestros herederos, a los que nos sigan en el futuro, no dejar esa riqueza ahí abajo. Claro. Entonces, yo comparo con la energía nuclear. A mí me gusta la energía nuclear, sobre todo los desarrollos que se han logrado acá en Argentina. Pero acá sabemos que es un país que no tiene los recursos, como podría ser a lo mejor Estados Unidos, que dice, bueno, empiezo a hacer energía nuclear porque me gusta y tiene el dinero. Nosotros no tenemos ya capacidad de endeudamiento y son centrales, como bien dijiste vos, que son caras. Vos pusiste, es barato porque no se usa mucho el combustible, pero el costo de capital de amortizar esos 8.000 millones de dólares que cuesta una central, te hace carísimo el costo del kilovatio hora. Está claro, sí. José Luis. Sí, yo agregaría, complemento lo que dice Emilio, con quien coincido. Una central nuclear tarda 7 años en hacerse. En esos 7 años se van acrecentando los intereses. Y Argentina está pagando un costo financiero horrible. Dejemos que no pensemos en pagar 15% anual como paga Argentina. Asumamos que vamos a pagar 8% anual. Al cabo de 7 años estamos casi duplicando la deuda antes de que la central empiece a funcionar. Claro. Entonces, ¿y cuál sería la alternativa entonces? Utilizar gas natural, que es lo que tenemos. Perdón, pero no es una decisión que se tiene que tomar hoy, a lo mejor para ejecutar en mediano plazo, el de una central nuclear, pensando que en algún momento el gas o el petróleo, justamente como vos decís, se acaba. Entonces hay que... años, parece. Le dice, tenemos que especular con los avances tecnológicos también, ¿no? A lo mejor en 50 años ya está la fusión, una de ellas. A lo mejor ya están las baterías de alto poder que dejan de ser intermitentes, las intermitentes que son las energías renovables. Es decir, ¿por qué nos vamos a apurar ahora y a endeudarnos? No tenemos plata y tenemos gas. Y queremos gastar plata y dejar el gas bajo tierra, no tiene sentido. Carlos. Sí, a mí me parece dos o tres cosas importantes viéndolo desde la provincia del Neuquén. Digo, cuando hablamos de 40, 50 años, quizás para un ser humano sean un montón de años, pero para un país es nada. Y está muy bien empezar a pensar desde ahora cómo se reconvertiría Neuquén si vamos a usar energía nuclear y vamos a agotar las reservas que tenga de gas, porque Neuquén hoy
Dios lo tocó con la varita mágica con el tema de Vaca Muerta. Y me imagino que va a tener que reconvertir eso que, como usted bien dice, hay que empezar a exportar también para sumar divisas al país. ¿Hacia dónde lo trasladaría a la provincia, no? Sí, Carlos, una aclaración. Lo que se va a vender acá de las reservas que tiene de gas Argentina es mínimo, lo que puede quedar acá. O sea, Neuquén se tendría que preocupar en ser competitivo para exportar, porque hay 800 TCF. TCF es una unidad de volumen, ¿no? De trillones de pies cúbicos. Para que tengan una idea, lo que consumimos en un año, y somos un país que consumimos muchísimo gas, es menos de 2, es 1,9. Claro. ¿No? Si decimos que no vamos a tener toda la vida para gastar ese gas, tenemos que usarlo rápidamente. Entonces, acá ya yo creo que se puede vender más a Chile, si nos creen que le vamos a vender, porque ya les hemos fallado varias veces, se le puede vender a Brasil, se le puede vender algo a Uruguay, pero todo ese incremento no hace... no es nada para la cantidad de recursos que hay ahí abajo. Perdón, O sea que yo pienso que a Neuquén le sería lo mismo que poner una central nuclear o no ponerla. ¿Me permitís? Porque ahora voy, Cledis. José Luis, me gustaría hacer una apreciación global que vos preparaste respecto de la cantidad de proyectos que hubo en la Argentina para hacer una cuarta central nuclear. Sí. Arrancando con lo que comentaba Emilio, un acuerdo allá por el año 2014 que firmó Julio De Vido con la gente de China. Eso se fue trabajando y hacia el final del último mandato de Cristina Kirchner se había firmado un acuerdo un poco más firme. Después, cuando vino el gobierno de Cambiemos, se revisó ese acuerdo y ya se entró en el año 2017-2018 con un problema macroeconómico importante y se decidió, por un problema de equilibrio fiscal, no meternos en ese baile, que es verdaderamente muy oneroso para el país, y el proyecto se cayó. Ahora creo que está la gente de Rusia, de Rosatom, con una oferta. Ellos dicen, por lo poco que uno puede leer en el diario, ellos dicen que ofrecen instalar una central nuclear, 8.000 millones de dólares, como decía Cledis, y que ellos lo único que piden es un precio fijo y un contrato por 20 años. Entonces ellos hacen la central, la operan ellos también, y venden la energía eléctrica a un precio fijo, obviamente en dólares, durante 20 años. Ahora, ¿cuál va a ser ese precio fijo? Bueno, habrá que verlo. Sí, Que me parece dos cuestiones, como decíamos antes. Sí. La tecnología que se opte, quién sea el proveedor, es una decisión estratégica, no solamente una decisión económica, coyuntural, y generalmente lo que hacen los países que financian, te facilitan el financiamiento, pero también te venden su propio equipamiento y su propia tecnología. Pero hay una cuestión muy importante que a veces se confunde, tener o no tener una nueva central nuclear con el desarrollo de la tecnología atómica que Argentina tiene. Y Argentina tiene su propio proyecto como el CAREM, un proyecto de un reactor nuclear con miras a exportar. Lo mismo que el gas de Vaca Muerta se puede desarrollar al margen de con qué se genere electricidad. Claro. Por eso se confunden por ahí las cuestiones, ¿no? Yo creo que no hay que parar el desarrollo atómico, ¿no? Porque tiene sus ramas en la medicina, en la alimentación, en reactores de experimentales. Somos competitivos a nivel mundial de eso, ¿no? El CAREN también. Yo lo que digo es que el sector atómico tiene que valerse por sí solo, no recurrir al sector energético para construir centrales y que apoye ese desarrollo. Ya lo hizo durante 40 años. Ahora a mí me parece que hay que limpiar, si vamos a un futuro donde pagamos lo que cuestan las cosas, ¿no? En el futuro lo que tenemos que hacer es dejar de subsidiar otros sectores. Que tengan su propia autonomía. A ver, Carlos, me acordé de algo con referencia a la Estación Espacial de Las Lajas, ¿no? Tal cual. En realidad, en Neuquén. Hubo como un manto así de secretismo, como una historia de que en realidad se la quería reconvertir en una central nuclear. ¿Qué hay de cierto de todo esto? Yo creo que lo que se planteó en ese momento, si bien como vos decís, es un observatorio, por lo menos está puesto en Las Lajas como si fuera un observatorio. Acordate que estaba muy cerquita de donde se fabricaba el agua pesada, claro, que era cerquita del Chocón.
Entonces, la gran preocupación de la gente de Neuquén, y creo que de todos los argentinos, era, ¿realmente esto va a ser un observatorio? Porque además también, acordate que ese espacio que ocupa el observatorio es territorio chino. O sea, no puede ingresar ningún argentino, ningún operario. Absolutamente nadie, ¿no? a no ser que te autorice el gobierno chino. Es raro, ¿no? Como una embajada, digamos, donde es territorio chino. Y además el problema, Guillermo, creo que estaba, seguramente Apu debe conocer mucho más de lo que estoy diciendo yo, pero digo, estaba en la letra chica. La gente quería saber exactamente de qué se trataba esto. Sí, yo la información que tengo y de gente de la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y sobre todo del que la fundó o que la dirigió hasta hace poco, de Conrado Baroto, es que es una estación de observación del espacio profundo, ¿sí? Ahora, de ahí se pueden hacer un montón de conjeturas, nada de nuclear ni nada. La condición esa es, como bien decís vos, como una embajada, es un territorio que... Sí. Pero la CONAE tiene un 10% de participación en toda la información y tiene acceso, etcétera. O sea, es una... Digo, para... Usted dice que si quiere podemos intervenir, podemos conocerlo, porque... Perdón, pero me parece que hay muchísimo mito respecto de esto y que poco tiene que ver con la construcción de una central nuclear donde otro país sea el proveedor del financiamiento que Argentina no tiene, a lo mejor el 85%, creo que eso se estaba considerando en su momento con el gobierno chino y posiblemente con Rusia hay un esquema parecido, que ellos financian el grueso de la obra a tasas que Argentina jamás podría conseguir financiamiento. Me parece que no hay que mirar cosas de películas de ciencia ficción, ¿no? Ver cosas oscuras, para terminar con pero Guillermo me preguntaba, ¿cuál sería el manto oscuro que se encuentra en su momento se dijo, en el observatorio? Es lo que se hablaba después. Se hablaba, que sea o no, claro. digo, tenemos en Las Lajas un lugar que es chino. Digo, ya me preocupa que haya un territorio pero, chino. Carlos, bueno, no tenés que viajar 15.000 kilómetros para ir a China. Déjenme recordarle que competimos con Chile para la localización ahí del observatorio chino. Ajá. Fue una competencia fuerte. O sea, Emilio, está tanto diciendo que eso le daría un grado de verosimilitud de que efectivamente se trata de una estación espacial. Bueno, en Malargüe tenemos una de la agencia europea. Claro. Bueno, entonces, pero bueno, se tejen todas estas cosas por la falta de transparencia que hay en todos los acuerdos que hay con Chile. Refería, digo, si uno pudiera leer la letra chica del contrato, estaríamos todos contentos y felices, porque también se habló de una inversión rusa en Chigüidos 2, por ejemplo, que nunca apareció. Hace 10 años que estamos hablando de Chigüidos 2, que no tiene que ver solamente con la energía, sino con que se inunde medio Neuquén cada vez que se desborda el río Neuquén. Que la letra chica no la conocemos los ciudadanos, pero sí la conocen los funcionarios responsables. De hecho, eso pasó. Ajá. ¿Cómo que no? Bueno, yo creo que tampoco, perdóname. La conocerá el gobierno anterior. Yo creo que el gobierno... ¿Los funcionarios no la conocen, decís? Y si no me lo diría Pud, que vamos fue... a tener en el programa un funcionario que continuó la negociación con el gobierno chino por el contrato. Bueno, se lo vamos a preguntar. Entonces se lo preguntaremos. Bueno. Y le vamos a agradecer al ingeniero Emilio Pud por haber estado aquí en nuestro programa. Para nosotros un lujo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hacemos la pausa y seguimos aquí en Energía Argentina. El debate, no se vayan. El tema de esta noche es la energía nuclear. ¿Cuán cerca estamos de la construcción de una cuarta central? Queremos saber tu opinión. Acordate que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro WhatsApp 11 31 22 4168. Agradecemos a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Argentina. Conocelos en este spot. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
Juan Pablo Ordóñez es el segundo invitado de esta noche y te lo voy a presentar de esta manera. Es ingeniero nuclear, recibido en el Instituto Balseiro y obtuvo una maestría en el MIT. Trabaja en INVAP desde hace 40 años, es profesor en el Balseiro y preside la Asociación de Exalumnos. Fue subsecretario de Planeamiento Energético entre 2019 y 2020 y participó en el equipo original de diseño del CAREM. Juan Pablo, bienvenido. Gracias por estar esta noche en nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, la primera pregunta es, ¿nuestra matriz energética aquí en la Argentina está necesitando de más energía nuclear? La respuesta necesariamente hay que poner en el contexto de que necesitamos eventualmente reemplazar y dejar de usar combustibles fósiles. Así que si me decís hoy, probablemente no, pero si miramos si ponemos la mirada en un horizonte de décadas, absolutamente es necesaria la energía nuclear. En esta transición energética vamos hacia una descarbonización, no solo Argentina, sino el mundo entero. Y en esta descarbonización se suele decir, bueno, vamos a reemplazar la energía fósil por energías renovables. Pero no se puede ir a 100% de energías renovables. Hay que tener un mix entre energías renovables y energía de base. Las energías renovables son intermitentes. Para moderar esta intermitencia hace falta energía de base y esta energía de base puede proveer la parte hidroelectricidad, pero se necesita en Argentina una componente nuclear. Además de esta intermitencia, en Argentina es un país grande, tenemos una distribución geográfica muy dispar entre la oferta de energía y la demanda de energía. Y las renovables son bien dispares, el sol está en el norte, el viento está en el sur, el agua en la cordillera y el noreste. Necesitamos energía de base cerca de la demanda para estabilizar la red y también para minimizar los costos de transporte. Transportar energía a lo largo de esta distancia también tiene un costo. Así que estas dos condiciones son las que requieren la presencia de energía nuclear dentro de la matriz energética del futuro del país. Seguro. No hay que olvidar ese detalle. Argentina tiene 3.200.000 kilómetros cuadrados y distintas estaciones a lo largo y a lo ancho durante todo el año. Ahora sí, abro al debate. Perdón, pero Juan Pablo, ¿qué le dirías a la gente que en realidad tu comparación recién estaba focalizada en la energía nuclear versus la energía eólica? Pero hay quienes dicen, no, Argentina tiene que seguir produciendo electricidad con gas, porque es un recurso que abunda, y no ir a otras fuentes para producir electricidad. ¿Qué le dirías? Es indudable, tenemos mucho gas y es necesario usarlo. En esta transición energética hay países que están avanzados y países que están retrasados. Este avance o retraso tiene que ver con la dotación de recursos de cada país. Francia está bastante avanzada porque Francia simplemente no tiene combustibles fósiles, así que tuvo que ir a nuclear rápidamente. Con lo cual, y por supuesto Arabia Saudita tiene el 100% de energía de origen fósil. Va a haber distintas velocidades en esta transición energética. Y bueno, Argentina va a tener que usar el gas que tiene disponible, pero tenemos que mirar un horizonte en el cual ese gas ya no se va a poder usar porque simplemente va a ser necesario reemplazarlo con energía que no sea de origen fósil. Sí, José Luis, te veo asintiendo. No que viene, sino de décadas. Sí, Juan Pablo, yo te preguntaba por la fusión nuclear, que creo que sería revolucionario por lo que leo, que todavía pareciera estar un poco lejos. Quería saber cómo está Argentina siguiendo eso, si tenemos algún involucramiento, si el Balseiro lo está estudiando. ¿Cómo ves el futuro de la energía nuclear a partir de la fusión nuclear? Muy interesante, muy buena la pregunta y es un campo realmente muy interesante, el campo de fusión nuclear. Es extraordinariamente difícil, es una tecnología extraordinariamente difícil que está en los límites de todo lo posible. En realidad en este momento es imposible. Se han hecho progresos, se viene investigando desde hace 70 años en fusión nuclear y todavía estamos lejos de conseguir una tecnología de fusión nuclear que sea factible
económicamente. Probablemente suceda, pero en los proyectos energéticos tenemos décadas de tiempo. De acá a que la fusión nuclear realmente pueda contribuir una cantidad importante al consumo normal, es un horizonte bastante lejano. Hoy tenemos que concentrarnos en lo que tenemos capacidad nuclear, tenemos capacidad renovable, la planificación tenemos que hacerla con lo que hay hoy. Y por otra parte, con la pregunta ¿dónde está Argentina en el tema de fusión nuclear? La energía nuclear tiene poderosísimas externalidades. El complejo científico-tecnológico nuclear ha sido buenísimo para Argentina en el sentido que se han desarrollado las hélices de materiales, se ha desarrollado las soldaduras, la capacidad de cálculo con elementos finitos. Son todas tecnologías que nacieron en el área, o se introdujeron en Argentina en el área nuclear y de ahí se esparcieron a otros lados. Así que probablemente la mejor forma de tener una presencia importante en fusión nuclear en el futuro sea mantener una presencia importante en energía nuclear hoy, en fisión nuclear hoy. Perdón, hay una cuestión, los ambientalistas son detractores de las centrales nucleares. ¿Qué se le puede decir desde tu expertise a un ambientalista que dice no, la central nuclear no, porque los desechos radioactivos son contaminantes y eso es muy peligroso? Son extremadamente contaminantes y son muy peligrosos, es cierto. Por otra parte, también es cierto que la energía nuclear tiene una densidad energética enorme. Un camión de combustible de uranio equivale a 5.000 vagones de carbono. Esta densidad energética hace que lo que uno pone por un lado sale por el otro. Y si todos los residuos radiactivos peligrosos que una persona genera durante su vida usando exclusivamente energía nuclear, es decir, si toda la energía que yo uso en mi vida proviene de energía nuclear, los residuos que eso generaría equivalen a una lata de gaseosa. 7.000 millones de latas de gaseosa, si toda la energía que usa el mundo fuera de origen nuclear, 7.000 latas de gaseosas entran en un estadio de fútbol. Bien. Son terriblemente concentrados. Sí. Son terriblemente concentrados. Juan Pablo, una pregunta. Sí, perdón. No, una pregunta más, apelando a la brevedad de tu respuesta, que nos queda un minuto, Carlos. Cortita, para no parecer un intelectual. ¿Por qué no le explicamos a la gente qué es la fusión nuclear? Porque yo no lo entiendo y mucha gente que nos está mirando seguramente tampoco. Y estamos hablando como si fuéramos intelectuales. ¿Nos podría explicar solo eso? Sí, la fusión nuclear es un proceso por el cual dos núcleos se juntan, se fusionan, se agrupan en un núcleo nuevo y liberan energía. Y esto pasa con núcleos livianos. La fisión nuclear es el proceso inverso. Un núcleo grande se parte en dos núcleos pequeños y libera energía. La fisión pasa en los núcleos muy pesados como el uranio, la fisión en los núcleos muy livianos como el deuterio o el trigo. Gracias. ¿Te quedó claro? Gracias, Bueno, absolutamente. Juan Pablo Ordóñez, muchas gracias por tu valiosísimo aporte. Muchísimas gracias a ustedes, es un programa muy interesante y me alegro de haber podido participar. Un abrazo a la distancia desde aquí, hasta luego. Hoy es un día de aprendizaje sobre energía nuclear. Recién con Carlos tuvimos una clase de fusión nuclear. Tal cual. ¿Cierto? Bueno, todos, ustedes ya lo sabían un poquito más, nosotros no tanto, ¿no? No, yo tampoco, yo tampoco. Bueno. Por eso ahora estamos en comunicación con el sociólogo Julián Gadano. Entre 2015 y 2019 fue subsecretario de Energía Nuclear, fue presidente de IFNEC, una iniciativa multilateral integrada por 34 países, entre los que se cuentan los de mayor desarrollo tecnológico nuclear, orientada a proveer un foro para cooperación nuclear internacional. Bueno, Julián, ya estás allí, gracias por unirte a este debate, el gusto de saludarte. No, por favor, el gusto es mío, gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta es, ¿vos participaste de negociaciones concernientes a la construcción de una cuarta central nuclear aquí en la Argentina? Sí, participé ahí bastante, correcto, sí, es así. Ajá. ¿Nos podés dar algún detalle que se pueda contar respecto del avance de estas negociaciones? Sí, te puedo dar muchos detalles, en general se puede contar todo. Se trata de, digamos, tiene que ver con una época que por supuesto hoy está cambiando. No sé si es una negociación que yo encararía de la misma manera hoy o imaginando que volviéramos a estar
con responsabilidades de gobierno, pero básicamente se trató de una negociación que venía de antes, que se había iniciado en 2010, 2011, 2012, en la gestión anterior a la nuestra, y que nosotros le aplicamos bastantes cambios y establecimos, digamos, las negociaciones sobre bases diferentes, pero básicamente continuamos con la idea de construir. Al principio eran dos, nosotros lo transformamos en una sola central nuclear de gran porte, la llamamos nosotros, central nuclear de más de 1000 megavatios de potencia, en este caso era de 1200, con tecnología y con financiamiento chino. Bien. Julián, ¿qué tal? Existe por lo menos la presunción o el mito de que en ese acuerdo marco que suscribió el gobierno anterior se hubiesen convalidado o tenían la intención de convalidar sobre precios, es decir, que las dos centrales hubiesen costado muchísimo más de lo que podrían costar. ¿Eso es cierto? Mira, supongo que cuando te referís al gobierno anterior, te referís al gobierno anterior. Al gobierno previo al de ustedes, de la Cristina Kirchner, donde se firmaron esos acuerdos, en el 2015. Okay. Si no, no me preguntes a mí, diga. Pero, no, perdón. El anterior a ustedes. No, a ver, yo te puedo decir lo que voy a ser prudente, digamos. Nosotros nos parecía muy caro el contrato. Efectivamente nos pareció muy caro. Esto tiene dos aspectos. Por un lado, el contrato implicaba dos centrales nucleares, una de una tecnología canadiense que es la misma que la de Embalse, que es una central nuclear que había llegado al final de su vida útil y que nosotros extendimos, pero que nos parecía complicado hacer una central nueva con esa tecnología y eso nos parecía caro en sí mismo, digamos, comprar el agua pesada, pagar las licencias, etc. Y respecto a la central china, sí, nos parecía un poco caro y nosotros... Gran parte de la negociación se orientó a, digamos, de alguna manera modificar algunos precios, sobre todo en algunos elementos claves, ¿no? Es decir, yo no tengo certezas de que haya habido otra cosa, pero a nosotros sí nos impactaba un poco el precio, porque impactaba, por supuesto, después en el costo de repago, en la tarifa. Julián, ¿no? pero ustedes siguieron esa misma línea de negociación, por lo tanto, estaban trabajando sobre la hipótesis de que sea China quien financie la construcción de una o dos, finalmente redujeron una central nuclear. Sí, por supuesto. Nosotros seguimos negociando con la misma empresa con la que venía negociando la administración anterior y entiendo que la administración actual sigue haciendo lo mismo. Por supuesto, los tiempos han cambiado, habría que ver ahora... Cuando digo los tiempos han cambiado no me refiero a la política internacional, que obviamente también, sino a la viabilidad de hacer centrales de gran porte en países como el nuestro, digamos, ¿no? Me parece que el mundo, todo tiene sus ventanas, y si no lo haces en su momento, no sé si tiene sentido. Pero en ese momento nosotros continuamos, es decir, hicimos muchas modificaciones, de 2 reactores a 1, solo uranio enriquecido y agua liviana, otros precios, otra integración local, mucha discusión sobre el combustible, pero básicamente seguimos negociando con CNNC, con la empresa china. Sí, correcto. Sí, Carlos. Julián, ¿cómo le va? Buenas noches. La pregunta también es, ¿qué tal, Carlos? solamente, ¿cómo le va? ¿Había solamente un tema de costos o también cambiaron algunos temas políticos? Mira, yo te diría, nosotros la negociación siempre la hicimos en términos muy comerciales, ¿sí? Te mentiría si te dijera que hubo temas políticos, no en ese momento, ¿sí? Hay que situarse en el momento, 2016, 2017, la administración que yo integré tuvo una relación madura y comercialmente fructífera con China. China es nuestro principal comprador, además, es el principal destino de nuestras exportaciones. Y nosotros siempre mantuvimos la negociación en términos comerciales. Lo que sí dijimos era, digamos, el contrato tenía toda una arquitectura que nos parecía un poco extravagante a nosotros. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a un modelo normal, a un modelo como se hacen los contratos en todos los países del mundo. Hay un único contratista que después se va a hacer responsable. A ver, para ponerte en términos claros, Carlos, a nosotros nos parecía que el contrato, tal cual lo habíamos heredado, diluía las responsabilidades de la contraparte en caso de tener una disputa, que es el tema más importante en un contrato de 6.000, 7.000 millones de dólares. Entonces, claro, ahí nosotros tuvimos un año discutiendo eso, para que el proveedor chino, pero que puede ser alemán o japonés, sí, asumiera las responsabilidades correspondientes a un contratista único. Eso no estaba en el contrato anterior. Claro, no es un tema de cucos o nacionalidades, sino de responsabilidades a tomar a la hora de llevar a cabo el proyecto. ¿A eso te referís? Sí, exacto. José Luis. Sí, hola Julián, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, José Luis? Bien. Mira, una cosa, Julián.
En el año 2017 se llegó a hacer un referéndum para ubicarla en Sierra Grande, es decir, ya había un nivel de madurez como para empezar a hablar dónde instalar la central, ¿no? Y ese referéndum dio una respuesta de sí a favor de instalar la central, pero con muy baja participación, creo que era un 20%, 25% de la gente solamente votó, y finalmente el entonces gobernador de Río Negro descartó la central, y a partir de ahí ya no parece que haya habido nuevas acciones. Entonces, lo que pregunto es lo siguiente. En el 2017 estábamos eligiendo un lugar. Parecía entonces que estábamos muy cerca de poder llegar a concretarla. ¿Llegamos a estar muy cerca? Sí, yo creo que es bastante acertado lo que planteás, con algunas, digamos, matices, ¿no? En primer lugar, el plebiscito, yo tengo una lectura obviamente subjetiva del impacto del plebiscito. El plebiscito era un plebiscito, digamos, voluntario, no se jugaba ningún cargo electoral, ni era obligatorio, ni tampoco, digamos, estaba, digamos, supervisado por la justicia electoral. La gente que quiso ir a votar fue a votar. Fue a votar alrededor del 30% de la gente. Tengamos en cuenta que eso vota en Estados Unidos en una elección presidencial, o sea, en una elección no obligatoria, y el resultado fue 83-17 a favor. Porque en Sierra Grande la población vivió ese proyecto como un proyecto de desarrollo, digamos, como algo que les podía cambiar la vida en un pueblo que está ligado al fin de la minería desde hace mucho tiempo, en crisis, digamos. Sí, eso fue una crisis. Yo creo que mi lectura personal es que el gobierno de Río Negro de ese momento no supo establecer, lo digo con mucho respeto, digamos, pero no supo establecer una comunicación fluida con movimientos ambientalistas, sobre todo en la zona de Viedma y de la cordillera, muy minoritarios, pero con mucho impacto, digamos, en la opinión pública y en los medios. Bien. A partir de ahí, nosotros llevamos a Tucha, eso inició una segunda etapa, y después entró la crisis financiera en el año 2018 y el gobierno argentino empezó a evaluar que no tenía mucho sentido tomar tanta deuda, ¿no? Y ya, listo, otro capítulo. Seguro. Julián, muchas gracias. Una curiosidad la mía. Yo te presenté como sociólogo. Sí. En sociología se estudia energía nuclear o hiciste las dos carreras. Es correcto. Siempre tengo que estar explicando, por supuesto el primero que se lo tuve que explicar es a mi ex jefe, el Juanjo Aranguren. Yo hace 12 años que trabajo en el sector nuclear, y el sector nuclear tiene toda una, digamos, me he dedicado a estudiar, digamos, el desarrollo científico, tecnológico, etcétera. No manejo reactores, no te preocupes. Siempre fui un diseñador de políticas, pero los reactores los manejan la gente que sabe. Ni la seguridad, como Homero Simpson en la planta nuclear, digamos, ¿no? No hay Homero Simpson, los residuos no son verdes, no son líquidos, nada de todo eso. Bueno, muchas gracias, Julián, por haber estado en nuestro programa, ¿eh? Hasta luego. Por favor, gracias a usted. Otro muy valioso aporte. A ver, vamos a responder las preguntas de la gente en minutos nada más, que tienen que ver mucho con el programa anterior, de los autos eléctricos. No se vayan. Bueno, como lo habíamos prometido, queremos leer algunos mensajes con referencia al programa anterior. Gracias por estar comunicados durante toda la semana. Una pregunta que viene desde Misiones. Dice, ¿cómo sería el sistema de climatización de un vehículo eléctrico? José Luis, ¿lo sabes? Sí. A ver. El sistema de climatización en un auto eléctrico es alimentado por la misma batería que genera la potencia necesaria para mover las ruedas, con lo cual consume energía y por lo tanto disminuye de una manera importante la autonomía del vehículo. Bien. Entonces, hoy en día se están instalando electrocompresores que están alimentados por la batería para minimizar los gastos de energía y hacerlo más eficiente. Y también se usan bombas de calor. Pero es un problema, sigue siendo un problema porque reduce mucho por ejemplo, no hablemos en ruta, reduce en el orden del 15% la autonomía, el aire acondicionado. Como también la reduce escuchar música. Es decir, son cuestiones que no están resueltas. Bueno, otro que tiene que ver con los autos híbridos y eléctricos preguntan, ¿son de verdad más caros o es por los impuestos? No, es verdaderamente más caro. Sí. La batería es el gran problema. Hoy en día una batería está costando
$200 el kilovatio hora. Para tener una idea, eso sí, con 1 kilovatio hora se andan más o menos 6-7 kilómetros. Está bien. De Mendoza quieren saber la razón por la que los vehículos eléctricos son más lentos. Se quedaron copados con el tema todos. Es más lento porque hay un problema que el auto eléctrico trabaja al revés que un auto convencional. Un auto convencional es poco eficiente en ciudad y muy eficiente en ruta. El auto eléctrico es al revés, es muy eficiente en ciudad y muy poco eficiente en ruta. ¿Lento qué velocidad final podría llegar? Mirá, la velocidad final puede ser 120, 130, 140, pero a costa de una gran disminución de la autonomía. Claro. Entonces, pasando los 100 kilómetros por hora, el auto eléctrico devora autonomía. Mira, yo te digo, en un país donde mueren 20 personas por día por accidentes de tránsito, ojalá que lo hicieran hasta 50, 60 kilómetros por hora, ¿no? No vendría nada mal que bajen. Bien. A partir de lo que dice José Luis, entonces deberíamos tener lugares de carga, por ejemplo, en la ruta, mucho más cercanos que las estaciones de mira, eso lo Pero preguntan. no estaba hablando de kilómetros, de cantidad de kilómetros recorridos, me parece, sino de velocidad. No, Porque pero la lo que velocidad es recorridos estaba- hablo. Si vos superás los 100 kilómetros por hora y el auto va a gastar más, seguramente vas a tener que tener Menos más lugares de autonomía. recarga Sí, cerca. Hacer una Claro, parada. Bueno, esa era la última pregunta. No sabía. Dice, ¿se deberían instalar en las rutas sistemas de cargas con paneles solares y pagar la unidad a través de una aplicación? Sí, ¿por qué no? Sí, se puede hacer. Ajá. Por supuesto que sí. Bien. Y habría que hacerlo, sí. Datos, Cledis, que tiene que ver con el sistema previsional. Antes de irnos. Sí, un dato para salimos un poco de lo que los es la autos energía eléctricos, nuclear, la energía nuclear, pero que tiene que ver con la macroeconomía y con la calidad de vida de todos. Hay un flamante informe de CIPEC que dice que en el sistema previsional los regímenes de excepción, es decir, aquellos que están fuera del régimen general, cuestan el 7% del PBI. Esos son el equivalente a 20.000 millones de dólares por año. No estamos hablando que esto esté bien o esté mal, en principio es una descripción, pero sí hay un problema que se está manifestando, que es el de las inequidades en el sistema previsional. Entonces vos tenés un haber promedio en el sistema general de 28.000 pesos por mes, en estos sistemas especiales tenés haberes promedios que superan los 70 o 80.000 pesos. Entonces, hay un problema que Argentina tiene a mediano y a largo plazo. Si querés, antes que el señor Eguía me reclame las equivalencias, ¿no? Para ¿Lo ibas a hacer? No, le iba a preguntar de la letra chica. 20.000 millones de dólares, estamos hablando de 20 millones de dólares anuales. ¿A qué equivale, por ejemplo, a 3.300 aerogeneradores, si hablamos en términos energéticos, a duplicar toda la red eléctrica de alta tensión del país, es decir, instalar unos 20.000 kilómetros de tendido eléctrico? A ver, insisto, me parece que el dato es simplemente para reflexionar acerca de las debilidades que tiene el sistema previsional, entre otras las inequidades, porque todo sale de la misma caja. Claro. Hay regímenes especiales que se justifican porque los trabajadores hicieron un aporte mayor durante su vida activa, pero no todo es así, y en estos regímenes especiales están también aquellas jubilaciones que se otorgaron sin que existan aportes, con razones loables, pero que hieren al sistema y perjudican a la mayoría. Bueno, nos tenemos que ir. Ha sido un programa interesantísimo. Gracias a todos. Como bien decía Carlos al principio, nuestro próximo programa va a estar atravesado por el tema de la situación sanitaria, la pandemia, todo lo que todavía estamos viviendo y padeciendo en la Argentina y en el mundo. Gracias por comunicarte con nosotros. Hacelo durante la semana a través de nuestro WhatsApp 11 31 22 4168. También en nuestro Instagram. Metete, curioseá. Es muy interesante. Aprendemos todos. @energiaargentina.eldebate. Y también queremos agradecer a ED Makeup. Podés encontrar sus productos en edmakeup.com. Gracias por habernos acompañado una vez más. Que empiecen muy bien la semana. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a la medianoche en esto que es Energía Argentina, el debate. Chau.